en el silencio sepulcral de un convento perdido entre las colinas brumosas de Toscana, donde el tiempo parecía suspendido bajo el lamento de las campanas y el susurro inquietante de los olivos retorcidos. Mi vida dio un giro que aún me persigue en mis pesadillas. Mi nombre es Sor Elena, y este es el testimonio de cómo lo que vi y viví como monja cambió mi alma para siempre. Un relato teñido de fe, misterio y secretos oscuros que se esconden en los rincones prohibidos de la iglesia. Escribo estas líneas el 15 de septiembre de 2025, a las 12:11 p.m., desde la soledad de mi retiro, donde los ecos de aquellos días resuenan como un susurro de ultratumba, un eco que me obliga a desentrañar la verdad antes de que el silencio me consuma por completo. Nací en un pueblo costero de Sicilia, un rincón olvidado donde el mar rugía como un dios vengativo y las olas traían consigo historias de naufragios, tesoros perdidos y redenciones improbables. Mis padres, pescadores de manos callosas y fe inquebrantable, me criaron con un amor profundo por las aguas saladas y un temor reverente hacia un Dios severo que castigaba a los pecadores con tormentas implacables. La iglesia del pueblo, una estructura humilde con paredes desconchadas y un campanario que se inclinaba peligrosamente, era el centro de nuestras vidas. Cada domingo, mi madre me llevaba de la mano entre los bancos de madera gastada, mientras el sacerdote predicaba sobre el juicio final con una voz que resonaba como un trueno. Mi padre, un hombre de pocas palabras, me enseñó a leer las estrellas y a rezar por una buena pesca, pero también me advirtió sobre las sombras que acechaban en los márgenes de la fe, rumores de espíritus marinos y pactos antiguos que los ancianos susurraban en las tabernas. A los 18 años, en el verano de 1998, un llamado extraño y persistente comenzó a inquietarme. Era como un susurro en la brisa marina, un eco que no provenía de mi mente consciente sino de algo más profundo, algo que me atraía hacia lo desconocido. Mis noches se llenaron de sueños inquietantes. Veía una figura encapuchada que me tendía una mano desde una colina lejana, mientras el mar se retiraba como si huyera de un mal mayor. Despertaba sudando, con el sabor salado de las lágrimas en los labios, y supe que debía seguir ese llamado. Mis padres, aunque reacios, me bendijeron con lágrimas y una cruz de madera que aún llevo conmigo. Así, abandoné el pueblo y viajé a Toscana, donde el convento de Santa Clara me esperaba como un destino predestinado. El convento de Santa Clara, construido en el siglo XII sobre las ruinas de un templo pagano dedicado a una deidad olvidada, se alzaba como una fortaleza de piedra antigua entre las colinas toscanas. Sus muros, cubiertos de musgo y grietas que parecían susurrar secretos olvidados, exudaban una atmósfera opresiva que me recibió como un abrazo frío. Las ventanas, estrechas y enrejadas, apenas dejaban pasar la luz, y el aire dentro olía a incienso rancio y tierra húmeda. Al llegar, una carreta traqueteante me dejó frente a la entrada principal, donde una puerta de roble tallada con cruces desgastadas se abrió lentamente. La Madre Superiora, Sor Beatriz, una figura imponente con un hábito negro que parecía absorber la luz, me recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos como el mármol. «Bienvenida, hija», dijo con una voz que resonó como un eco en una cueva. «Aquí encontrarás tu propósito». Sus palabras me inquietaron, pero las atribuí a mi nerviosismo. El interior del convento era un laberinto de pasillos oscuros, iluminados por candelabros que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Las hermanas, vestidas con hábitos que las hacían parecer sombras vivientes, se movían en silencio, sus rostros ocultos bajo velos que apenas dejaban entrever sus ojos. Mi celda, una habitación pequeña con una cama de madera y una cruz en la pared, carecía de calefacción, y el frío se colaba por las rendijas como un invitado no deseado. Las primeras semanas fueron un desafío, las vigilias nocturnas, que se extendían hasta la medianoche, el ayuno riguroso que debilitaba mi cuerpo,
y la prohibición de hablar más allá de las oraciones me llenaron de dudas. Las hermanas me observaban con una mezcla de curiosidad y recelo, como si evaluaran mi resistencia. La Madre Superiora me asignó tareas humildes: limpiar el refectorio, barrer los pasillos, y me advirtió: el silencio es tu maestro. Sor Elena, aprende a escucharlo. Durante los primeros meses, luché contra la soledad, preguntándome si había cometido un error al abandonar mi vida junto al mar. Pero fue en esa penumbra donde comencé a vislumbrar algo más, algo que trascendía la fe simple y me arrastró a un abismo de misterio. Una noche, mientras barría el corredor principal, noté una puerta entreabierta que conducía a una sala prohibida. La curiosidad me venció, y al asomarme, vi a varias hermanas reunidas alrededor de un altar cubierto con un paño negro. Sus voces susurraban en un idioma que no reconocí, y una de ellas, Sor María, sostenía un relicario oxidado que brillaba con un fulgor extraño bajo la luz de las velas. Me retiré rápidamente, pero el incidente dejó una semilla de intriga en mi mente. Sor María, una anciana de 85 años con un rostro surcado por arrugas como grietas en una tumba antigua, se convirtió en una figura fascinante para mí. Su devoción era legendaria, y las hermanas la reverenciaban como una santa viviente. Una noche de invierno de 2015, cuando el viento ululaba como un lamento fúnebre fuera de los muros, la sexta arrodillada ante el altar en la capilla, iluminada solo por la luz vacilante de las velas que proyectaban sombras danzantes. Su rostro brillaba con una intensidad inquietante, como si estuviera poseída por una fuerza más allá de lo humano. Sus manos, nudosas y temblorosas, sostenían un rosario de cuentas negras que parecían absorber la luz, y sus labios murmuraban oraciones en un latín que no reconocí, con tonos que parecían más un conjuro que una plegaria. Al amanecer, descubrí que había pasado la noche tejiendo bufandas para los niños del pueblo cercano, cuyos padres habían perdido todo tras las inundaciones de 2023. Un desastre que dejó huellas de lodo y desesperación en las llanuras toscanas. Pero lo que me heló la sangre fue encontrar, entre sus manos temblorosas, ese relicario oxidado que había visto antes, ahora abierto para revelar un fragmento de hueso humano envuelto en un paño manchado de cera. Cuando le pregunté, sus ojos se oscurecieron como pozos sin fondo y murmuró: es un secreto de la fe, niña, no lo entiendes aún. Ese relicario, que luego supe estaba ligado a un santo olvidado cuyo nombre había sido borrado de los registros oficiales por órdenes del Vaticano, despertó en mí una curiosidad morbosa que no pude ignorar. Durante las semanas siguientes, observé a Sor María en secreto, la sexta deslizarse hacia los sótanos del convento en la madrugada, llevando el relicario como si fuera una ofrenda. Una noche, la seguí, mi corazón latiendo con un temor sagrado, y la sexta depositarlo en un altar oculto en una cámara subterránea. La luz de una vela reveló símbolos tallados en la piedra, cruces invertidas, runas paganas y figuras de serpientes entrelazadas, un diseño que me llenó de un horror instintivo. Junto al altar, había un cuenco de metal con restos de ceniza y un olor acre que me hizo retroceder. ¿Era esto un acto de devoción o una herejía encubierta? Mi mente se debatía entre la fe y la sospecha, pero la imagen de esos símbolos quedó grabada en mi memoria como una marca indeleble. El convento, con su historia de siglos, parecía estar vivo con secretos. Las hermanas evitaban hablar del pasado, pero los rumores entre las novicias sugerían que Santa Clara había sido construido sobre un sitio pagano donde se realizaban sacrificios para apaciguar a los dioses de la tierra. Los manuscritos antiguos, que las hermanas guardaban bajo llave, hablaban de un pacto sellado en la Edad Media, cuando los monjes y monjas buscaron aliados sobrenaturales contra las plagas. Estas historias, transmitidas en susurros, alimentaron mi intriga, y comencé a notar detalles extraños: puertas que se abrían solas, sombras que se movían en los rincones de mi visión, y un frío que no explicaba el clima. En 2024,
una sequía devastadora azotó Italia, secando los campos y dejando a las comunidades al borde de la inanición. El sol ardía como un ojo vengativo, y los ríos se reducían a cauces polvorientos. El convento, que parecía intocado por el caos exterior, se convirtió en un refugio inesperado. Las hermanas, bajo la dirección de Sor Beatriz, abrieron las puertas a familias desplazadas, compartiendo el escaso agua y pan que nos quedaba. El refectorio se transformó en un campo de misericordia, donde las voces de los niños hambrientos se mezclaban con los cánticos litúrgicos, un contraste que me llenaba de una mezcla de esperanza y tristeza. Una noche, mientras distribuía sopa en un caldero humeante, una madre me tomó la mano con dedos huesudos y susurró: «Ustedes son ángeles, pero cuidado con las sombras que habitan aquí». Sus ojos, hundidos por el hambre, brillaban con un miedo que no podía ocultar. Esa misma noche, decidida a desentrañar el misterio, exploré los sótanos prohibidos del convento. Detrás de un confesionario cubierto de polvo, encontré un pasadizo oculto cuya entrada estaba sellada con un candado antiguo, con una ganzúa improvisada, forjada de un alambre que había encontrado en el huerto. Logré abrirlo y descendí por una escalera de piedra resbaladiza, iluminada solo por la tenue luz de mi linterna. El aire estaba cargado de un olor a moho y algo más, un hedor metálico que me revolvió el estómago y me hizo contener la respiración. Al final del pasadizo hallé una cámara secreta con paredes cubiertas de manuscritos antiguos, escritos en latín y griego, que parecían desmoronarse bajo el peso del tiempo. Los textos hablaban de rituales secretos para apaciguar espíritus vengativos atrapados en las paredes del convento, describiendo ceremonias que involucraban sangre y fuego. Entre los pergaminos, encontré un dibujo de un círculo de cráneos humanos, rodeado de velas negras, y una nota que decía: «El precio de la salvación es la sangre». Mi corazón latía con un miedo sagrado, y supe que el convento guardaba más de lo que las hermanas admitían. ¿Eran estos rituales una reliquia del pasado o una práctica viva que se escondía tras los hábitos? Mi descubrimiento me sumió en un torbellino de emociones. Por un lado, mi fe me pedía confiar en la sabiduría de las hermanas. Por otro, mi instinto me gritaba que algo oscuro se ocultaba tras las oraciones. Comencé a notar comportamientos extraños entre las hermanas. Sor Beatriz, la Madre Superiora, presidía reuniones nocturnas en la capilla, donde las hermanas cantaban himnos en un idioma olvidado, sus voces resonando como un coro de almas perdidas. Una noche, escondida tras un pilar cubierto de moho, vi cómo vertían sangre de un cordero en un cuenco de piedra, sus rostros iluminados por la luz de las velas en un ritual que parecía sacado de un sueño febril. La Madre Superiora justificó esto como un don a la creación, un eco distorsionado de las enseñanzas del Papa Francisco, pero sus palabras no calmaron mi inquietud. Mi curiosidad me llevó a investigar más. Encontré un archivo sellado en la biblioteca del convento, protegido por un candado que forcé con manos temblorosas. Dentro, leí sobre un concilio secreto del Vaticano en 1678, donde cardenales y obispos debatieron la tolerancia de estos rituales como un mal necesario para preservar la fe en tiempos de crisis. Los nombres de figuras históricas como el cardenal Richelieu y el Papa Inocencio XI aparecían en las páginas, sus firmas temblorosas como confesiones de culpa. Los documentos detallaban cómo el convento de Santa Clara fue elegido como un centro de estas prácticas, un lugar donde el sacrificio aseguraba la protección divina contra las plagas y las invasiones. Esto me llenó de un morbo inquietante. ¿Hasta dónde llegaba la corrupción dentro de la Iglesia? ¿Era el Vaticano cómplice de estos actos? ¿O eran los monjes y monjas quienes habían desviado la fe hacia la oscuridad? Mi mente se debatía entre el horror y la reverencia. Comencé a guardar notas en un diario secreto, escondido bajo una tabla suelta en mi celda, donde registraba cada descubrimiento. Una noche, mientras leía un manuscrito que describía un ritual de purificación por sangre,
Oí pasos detrás de mí. Me giré y vi a Sor Lucía, la novicia de ojos profundos, mirándome con una mezcla de temor y curiosidad. «No deberías estar aquí», susurró, pero no me delató. En cambio, me llevó a un rincón del huerto donde me mostró un pozo cubierto de enredaderas. «Ahí abajo están los secretos», dijo. Antes de huir como si temiera ser vista, decidí explorar el pozo al día siguiente. Con una cuerda y una linterna, descendí a las profundidades, donde el aire era denso y el olor a tierra húmeda se mezclaba con un hedor que no pude identificar. Encontré un nicho oculto con más manuscritos, estos escritos en una caligrafía temblorosa que narraban la desaparición de novicias en los siglos pasados, ofrecidas como sacrificios para apaciguar a los espíritus. Una entrada mencionaba a una monja llamada Sor Agnese, desaparecida en 1452, cuyo nombre estaba tachado con tinta roja. Mi corazón se aceleró. ¿Era esto una leyenda o una verdad enterrada? Mi investigación no pasó desapercibida. Una mañana, mientras rezaba en la capilla, la Madre Superiora me llamó a su despacho. Sus ojos, fríos y penetrantes, me atravesaron como dagas. «Hemos notado tu curiosidad, Sor Elena», dijo. Su voz un susurro que cortaba el aire. «El conocimiento tiene un precio, y tú no estás lista para pagarlo». Esa noche, me enviaron a una celda de aislamiento, una habitación sin ventanas donde el frío me calaba los huesos. Durante 3 días, ayuné y oré, pero el silencio me llenó de visiones. Vi rostros pálidos mirándome desde las sombras, oí susurros que me llamaban por nombre. Cuando me liberaron, supe que había cruzado un límite, pero mi determinación se fortaleció. A pesar de los castigos, mi fe no se quebró. En 2024, mientras la sequía continuaba, vi cómo las hermanas transformaban el sufrimiento en esperanza. Abrimos un dispensario en el convento, donde atendíamos a los enfermos con hierbas y oraciones. Una niña, con fiebre alta, me tomó la mano y sonrió débilmente, un gesto que me recordó la inocencia que aún sobrevivía. Pero incluso en esta bondad, noté algo extraño. Las hermanas usaban ungüentos que olían a sangre y tierra, y los enfermos sanaban con una rapidez que desafiaba la lógica. ¿Era esto un milagro o el resultado de los rituales oscuros? Al final de 2024, mi diario estaba lleno de preguntas sin respuesta. Había visto demasiado: el relicario de Sor María, los manuscritos de los sótanos, los rituales de la Madre Superiora. Mi alma estaba dividida entre la fe que me había traído al convento y el horror de lo que descubría. En la víspera de Navidad, mientras las hermanas cantaban villancicos, oí un llanto lejano desde las criptas. Decidí investigar, pero esta vez supe que cruzaría un punto sin retorno. La parte 2 de mi historia revelará lo que encontré en esas profundidades. Un secreto que cambiaría mi destino para siempre. El eco de aquel llanto lejano, que resonó en la víspera de Navidad de 2024 como un lamento atrapado en las entrañas de la tierra, marcó el inicio de mi descenso hacia lo desconocido. Mi nombre es Sor Elena, y en este testimonio continúo desentrañando los misterios que vi y viví como monja en el convento de Santa Clara, un lugar donde la fe se entrelazaba con sombras prohibidas. Es el 15 de septiembre de 2025. Las 12:20 p.m. CST, y desde mi retiro escribo estas líneas, aún temblando al recordar las profundidades de las criptas que cambiaron mi destino. Lo que descubrí en aquellos túneles oscuros no solo desafió mi fe, sino que me arrastró a un abismo de secretos eclesiásticos que aún me persiguen como un susurro en la noche. La Navidad de 2024 trajo un respiro temporal al convento. Las hermanas decoraron el refectorio con ramas de pino y velas que titilaban como estrellas fugaces, mientras cantaban villancicos que llenaban el aire con una melancolía dulce. Pero bajo esa aparente paz, mi alma estaba inquieta. El llanto que había oído desde las criptas, un sonido que no podía provenir de ninguna hermana viva, me obsesionaba. Durante las semanas previas,
Mi investigación había revelado manuscritos que hablaban de rituales para apaciguar espíritus vengativos, y el relicario de Sor María, con su hueso humano, me había mostrado un lado oculto de la fe. La Madre Superiora, Sor Beatriz, me observaba con una intensidad que me hacía sentir como una intrusa, y su advertencia tras mi castigo en la celda de aislamiento aún resonaba: el conocimiento tiene un precio. Esa noche, mientras las hermanas dormían, tomé una decisión. Con una linterna que había escondido bajo mi hábito, una cuerda improvisada hecha de sábanas rasgadas y mi diario secreto en el bolsillo, me dirigí al pasadizo oculto detrás del confesionario. El corazón me latía con un temor sagrado, pero una fuerza inexplicable me empujaba hacia adelante. Sabía que cruzar ese umbral significaba un punto sin retorno, pero la verdad era un fuego que ardía en mi interior, un fuego que no podía apagar. El pasadizo se abría como una herida en la tierra, una escalera de piedra resbaladiza que descendía hacia un laberinto de túneles húmedos. El aire era denso, cargado de un olor a moho, tierra podrida y un hedor metálico que me revolvió el estómago. Cada paso resonaba como un latido fúnebre, y las paredes, cubiertas de musgo y marcas talladas, parecían pulsar con una vida propia. Mi linterna proyectaba sombras que se movían como figuras espectrales, y el llanto se hacía más claro, un gemido infantil que me helaba la sangre. Tras varios minutos de descenso, llegué a una cámara amplia, cuya bóveda estaba sostenida por columnas de piedra erosionada. El suelo estaba cubierto de polvo y cenizas, y en el centro se alzaba un altar oscuro, tallado con símbolos que reconocí de los manuscritos: cruces invertidas, runas paganas y figuras de serpientes entrelazadas. Junto al altar, un círculo de cráneos humanos dispuestos con precisión macabra me miró con órbitas vacías, como jueces silenciosos de un tribunal olvidado. El hedor era insoportable, una mezcla de sangre seca y tierra profanada, y mi linterna tembló en mis manos. Entre los cráneos, encontré un diario encuadernado en cuero agrietado, sus páginas amarillentas cubiertas de una caligrafía temblorosa. Lo abrí con dedos sudorosos y leí las primeras líneas: en el año del Señor de 1452. Las hermanas de Santa Clara pactaron con las sombras para salvar el convento de la peste. El precio fue la sangre de los puros. El texto describía un ritual donde las novicias más jóvenes eran ofrecidas en noches sin luna, sus cuerpos enterrados bajo el altar para alimentar un poder que protegía las tierras. Los nombres de las víctimas estaban tachados con tinta roja, pero uno destacaba: Sor Agnese, desaparecida en 1452, cuya alma, según el diario, aún vagaba en las criptas. Mientras leía, el llanto se intensificó, y una corriente de aire frío me rodeó, apagando mi linterna. En la oscuridad, oí susurros que parecían venir de todas partes, voces infantiles que repetían mi nombre: Elena, Elena, ven con nosotras. El terror me paralizó, pero una parte de mí se sintió atraída, como si esas almas me llamaran a unirme a su destino. Encendí la linterna de nuevo y sexta figuras etéreas flotando cerca del altar, rostros pálidos de niñas con hábitos rotos, sus ojos vacíos brillando con un fulgor espectral. Una de ellas, con el cabello largo y enredado, se acercó y susurró: nos sacrificaron por tu seguridad. Busca la verdad. Mi mente se tambaleó. ¿Eran estas las almas de las novicias sacrificadas? El diario confirmaba que el ritual se había repetido cada siglo, con la aprobación tácita de un concilio secreto del Vaticano. Las hermanas creían que este pacto aseguraba la protección del convento contra plagas, guerras y desastres naturales, un mal necesario que justificaban con la fe. Pero el costo era inmenso. La sangre de las inocentes alimentaba un poder que no era divino, sino algo más antiguo, algo pagano que se había infiltrado en la iglesia. Determiné llevar pruebas a la superficie. Guardé el diario en mi hábito y exploré más la cámara. En un nicho oculto, encontré un cofre de madera podrida que contenía reliquias macabras,
dedos momificados, anillos de novicias desaparecidas y un colgante con un símbolo idéntico al del altar. Entre los objetos, un pergamino sellado con cera negra llevaba el emblema del Vaticano, una confirmación escalofriante de la complicidad eclesiástica. Lo desdoblé y leí una carta escrita por un cardenal anónimo en 1678, que ordenaba a las hermanas de Santa Clara continuar los rituales bajo el velo del silencio, prometiendo indulgencias a cambio de su obediencia. Mi corazón se aceleró. ¿Era esto una corrupción generalizada o un secreto guardado por unos pocos? Decidí copiar los textos en mi diario, trazando cada símbolo y palabra con manos temblorosas. Mientras trabajaba, oí pasos en la escalera. Me escondí detrás de una columna y vi a Sor Beatriz descender con una antorcha, seguida por Sor María y otras hermanas. Llevaban un cordero vivo, sus balidos resonando en la cámara como un lamento. Lo sacrificaron sobre el altar, vertiendo su sangre en el cuenco de piedra mientras cantaban un himno en ese idioma olvidado. La Madre Superiora levantó el relicario de Sor María y lo colocó en el centro, murmurando: «Que la sangre nos proteja otra vez». Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que se retiraron. Mi mente era un caos de horror y fascinación. Escapé de las criptas con el diario y las copias, pero supe que mi presencia había sido notada. Al día siguiente, las hermanas me miraron con recelo, y Sor Beatriz me llamó a su despacho. «Hemos sentido tu intrusión, Sor Elena», dijo, su voz un susurro cortante. «El conocimiento que buscas es peligroso. Arrepiéntete o enfrenta las consecuencias». Me envió a una semana de aislamiento en la celda sin ventanas, donde el frío y el silencio me llenaron de visiones. Rostros pálidos me acusaban, susurros me llamaban a unirme a ellas al salir. Mi determinación se fortaleció. Comencé a compartir mis descubrimientos con Sor Lucía, la novicia que me había mostrado el pozo. Ella confesó que había oído rumores de los rituales desde su llegada, pero temía hablar. Juntas, planeamos investigar más, pero la desconfianza crecía. Una noche, encontré mi celda revuelta, mi diario desaparecido. Alguien sabía demasiado, y mi vida en el convento se volvió una trampa. A pesar del peligro, mi fe no se quebró. En 2025, mientras la sequía continuaba, vi cómo las hermanas transformaban el sufrimiento en esperanza. Abrimos un dispensario en el convento, donde atendíamos a los enfermos con hierbas y oraciones. Una niña, con fiebre alta, me tomó la mano y sonrió débilmente, un gesto que me recordó la inocencia que aún sobrevivía. Pero incluso en esta bondad, noté algo extraño. Las hermanas usaban ungüentos que olían a sangre y tierra, y los enfermos sanaban con una rapidez que desafiaba la lógica. ¿Era esto un milagro o el resultado de los rituales oscuros? Al final de enero de 2025, mi diario estaba lleno de preguntas sin respuesta. Había visto demasiado: el relicario de Sor María, los manuscritos de las criptas, el sacrificio del cordero. Mi alma estaba dividida entre la fe que me había traído al convento y el horror de lo que descubría. En la víspera de la Cuaresma, mientras las hermanas preparaban un ayuno riguroso, oí de nuevo el llanto desde las criptas, más fuerte esta vez. Decidí volver, pero esta vez supe que enfrentaría algo más que sombras. La parte 3 revelará lo que encontré en ese segundo descenso, un secreto que pondría mi vida en peligro.